Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta clase de la asignatura de motivación. En esta semana vamos a dar continuidad a los temas que comenzamos a explorar la clase pasada y que tenían que ver con el autoconcepto y la autoestima. En esta clase les voy a dar algunos consejos para poder mejorar nuestra propia autoestima, algunos errores en los que en ocasiones eh, caemos, vamos a buscar señalarlos y así buscar evitarlos. Considero que el contenido de esta clase debe de ser de su interés, así que los invito a que me acompañen. Bien, comenzamos por recordar qué es la autoestima. La autoestima la podemos catalogar como un conjunto de pensamientos, ideas. Es un juicio que nosotros hacemos sobre nosotros mismos y que generalmente este juicio es un juicio poco objetivo. En la clase que platicábamos acerca de autoestima y autoconcepto decíamos que sí, en efecto, la autoestima es una evaluación poco objetiva, poco realista y generalmente es muy severa. Entonces necesitamos, para comenzar a mejorar nuestra autoestima, necesitamos comenzar a ser un poco más objetivos sobre esta evaluación que hacemos de nuestra persona. Probablemente el mejor ejemplo que podemos tener sobre una autoestima sólida es el de Michael Jordan. Michael Jordan, ustedes lo conocen, fue un basquetbolista profesional considerado por muchos como el más grande de toda la historia. 6 campeonatos de la NBA, 2 campeonatos olímpicos, múltiples veces siendo seleccionado el jugador más valioso de la liga, una persona exitosa en toda la línea, un empresario súper exitoso que ha generado mucho dinero con su línea de ropa, con su contrato con la compañía Nike. Y pues bien, Michael Jordan es un ejemplo de una persona con una autoestima sólida, pero no fue el caso siempre así. Michael Jordan de adolescente, de niño, fue una persona muy insegura, lo cual pues le generó varios conflictos internos, inclusive esto lo pueden ustedes verificar en esta serie que está en Netflix que se llama The Last Dance. Solamente les recomiendo que las vean en inglés porque pues, la traducción ahí en español sí está medio mal hecha, pero bueno, finalmente Michael Jordan en su adolescencia sufrió de una autoestima vulnerable, es decir, no siempre fue una persona exitosa, no siempre se sintió seguro de sí mismo. Y esto, ¿a dónde voy con todo esto? Que constantemente nosotros necesitamos estar retándonos, saliendo de nuestro círculo o de nuestra zona de confort para ir fortaleciendo nuestra autoestima. Siendo una persona totalmente exitosa, Michael Jordan hizo esto, se retó a sí mismo y dejó de lado todo el éxito que tenía como basquetbolista y como empresario para darse a la tarea de jugar béisbol. En el béisbol a Michael Jordan no le fue del todo bien como se pudiera suponer, sin embargo este reto le representó a él la mejora a su autoestima. ¿Por qué? Debemos de entender primero que Michael Jordan nunca había jugado béisbol de manera organizada, es decir, sus únicas experiencias con este deporte fueron en las ligas pequeñas cuando él tenía 9 años. Entonces deja todo su éxito como basquetbolista y se lanza a la tarea de jugar béisbol y sorprendentemente pone números para los expertos en el béisbol, los números que puso Michael Jordan como beisbolista, pues son malos. Pero si somos objetivos, se trata de una persona que jamás había jugado béisbol organizado y pues puso números que están a la par de otros beisbolistas profesionales. Igual pusieron números malos, pero pues digamos que lo que hace Michael Jordan como beisbolista es un ejemplo de cómo te puedes estar retando constantemente para mejorar tu autoestima. Yo he platicado con 3 personas que conocieron a Michael Jordan en esta etapa de beisbolista y
ellas coinciden en que si le hubiera dedicado más tiempo y dedicación, también hubiera llegado a ser una persona exitosa. Pero bien, el chiste con Michael Jordan es que finalmente es una persona que a través de la disciplina, a través del esfuerzo y a través de aprender de los fracasos, porque pues evidentemente también a Michael Jordan le dijeron que era malo para el béisbol, este, aprendió sobre esto y construyó una autoestima muy fuerte. ¿Qué tan fuerte puede ser esta autoestima que en la actualidad sigue teniendo Michael Jordan? Pues que se atreve a salir a la calle con el atuendo que vemos mostrado en pantalla. ¿Cuántos de nosotros realmente tendríamos la autoestima tan alta como para utilizar un atuendo como el que aparece y salir así en la calle? Y ustedes me dirán, bueno, él es Michael Jordan y se lo permite todo. Realmente no sale a la calle así simplemente por ser Michael Jordan, sino sale a la calle así porque tiene la autoestima muy alta. Y esto va de la mano con lo que vamos a tratar más adelante, que tiene que ver con la necesidad de aprobación de otras personas. Y muchas veces nosotros necesitamos, inclusive para salir a la calle, que alguien apruebe la forma en la que estamos saliendo a la calle. Pero no nos adelantemos, finalmente Michael Jordan es un ejemplo de cómo una autoestima baja puede convertirse en una autoestima sólida si es que se toman los pasos necesarios para ello. Bien, entonces, ¿cómo podemos catalogar la autoestima? La autoestima viene en tres sabores o en tres niveles de medición. Comenzamos con el primero, que es el más óptimo, que es la autoestima alta. Como vimos en el ejemplo de Michael Jordan, cuando una persona tiene la autoestima alta, se siente capaz de alcanzar cualquier objetivo, de realizar cualquier tarea. En pocas palabras, de hacer casi casi lo que les viene en gana. ¿Por qué? Porque la autoestima alta no se somete a la evaluación o a la aceptación de terceras personas, y la propia autoevaluación que hace la persona sobre sí mismo generalmente es favorable. Después viene el contrapeso, que vendría siendo la autoestima baja. Cuando nosotros tenemos una autoestima baja, nuestra propia evaluación de nosotros mismos no es la más favorable, no es óptima, generalmente es muy severa y generalmente, como ya lo hemos dicho, es poco objetiva. Sin embargo, una autoestima baja se va a constituir como un ancla, como un freno hacia la consecución de nuestras metas. Hay muchas personas con mucho talento, con mucha capacidad, que sin embargo no despegan porque tienen una autoestima baja. El origen de esta autoestima baja puede darse generalmente en eventos de la niñez, en alguna situación donde se sufrió algún tipo de humillación, que alguien se burló de ellos, que alguien abusó psicológicamente de ellos, y que de alguna u otra forma estas personas no pudieron superar este evento, y entonces esto, lejos de motivarles, como pudiera haber sido el caso de Michael Jordan, pues les frenó. Entonces una autoestima baja corresponde a una persona que se siente atrapada en sus propios juicios y que depende demasiado de los juicios de terceras personas. Y por último tenemos la autoestima de término medio, que vendría siendo la que la mayoría de nosotros tenemos, es decir, vamos oscilando entre una autoestima alta y una autoestima baja, y esto va en relación de nuestros propios éxitos o fracasos, es decir, nosotros nos animamos a hacer cosas en donde sabemos más o menos que vamos a tener éxitos porque ya tenemos experiencias previas, y a lo mejor nos frenamos un poquito en aquellas metas u objetivos que nos generan incertidumbre porque no tenemos el suficiente conocimiento o la suficiente experiencia para aventurarnos en ellos. Entonces es aquí donde entra lo que les platicaba yo acerca de Michael Jordan, de salir de nuestra zona de confort, de salir de nuestra zona de confianza. En la medida en que nosotros salgamos de nuestra zona de confianza, la vamos a ir ampliando, es decir, nos tenemos que ir aventurando en terrenos desconocidos para nosotros.
Esto es como, acuérdense como cuando aprendieron a manejar, como de repente las primeras veces, pues solamente daban vueltas ahí alrededor de su cuadra, porque les daba miedo meterse a una avenida, pero eventualmente, pues el objetivo de tener un carro, pues es de que te lleve a distancias mayores y no solamente teniéndolo dando vueltas en una cuadra. Entonces, tarde o temprano te metiste a una avenida y tarde o temprano, pues, enfrentaste tus miedos. Entonces, la mayoría de nosotros necesitamos aprender a dominar estos miedos para poder ir incrementando nuestra zona de confort y por lo tanto ir fortaleciendo nuestra propia autoestima. ¿Qué situaciones podemos considerar como enemigas de nuestra autoestima? Son situaciones a las que debemos de prestar atención y que en la medida que aprendamos a identificarlas y evitarlas, podemos construir una mejor autoestima. Por principio de cuentas, un error que debemos de evitar es el de generar expectativas poco realistas a la hora de plantearnos objetivos, a la hora de ir formulando los pasos que vamos a dar para darle seguimiento a nuestras vidas. Cuando nosotros creamos expectativas poco realistas, estamos asegurando un nivel de éxito muy bajo, es decir, tarde o temprano el fracaso nos va a golpear con la puerta en la nariz. Un ejemplo de esto pudiera ser, estoy hablando de una expectativa poco realista, cuando somos demasiado severos con nosotros mismos, cuando deseamos alcanzar objetivos demasiado rápido o esforzándonos de manera significativa, pero canalizando nuestros esfuerzos de manera infructuosa. Un ejemplo de esto pudiera ser el intentar bajar de peso. Vamos a suponer que tenemos 25 o 30 kilos de sobrepesos y creamos una expectativa con una dieta muy rigurosa o haciendo ejercicio demasiado frecuente y a lo mejor nos ponemos un plan de hacer ejercicio y hacer dieta para intentar bajar 10 kilos en una semana. Eso es una expectativa poco realista y nuestro nivel de éxito pues va a ser muy bajo. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que nos creamos una expectativa poco realista y por lo tanto el nivel de fracaso va a ser muy alto. Cuando nosotros fracasamos entonces se nos genera una frustración, se nos genera una mancha en nuestra autoestima. No puedo, soy incapaz, no fui capaz de hacer esto, no fui capaz de hacer lo otro y por lo tanto vamos generando una mancha en nuestra autoestima. Ojo, hay que tener expectativas en la vida, cierto, pero siempre hay que ser realistas, siempre hay que tener un pensamiento racional sobre cómo vamos a poder alcanzar estas expectativas de vida. Por otro lado, también tenemos alta influencia en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de sentir, a partir de lo que la sociedad nos dicta. Esto es a partir de leyes, de tradiciones, de creencias, de ideologías, de idiosincrasias que no necesariamente van de la mano con nuestra forma de pensar y sentir. Ojo, nosotros podemos mejorar nuestra autoestima cuando realicemos un análisis objetivo de todas las expectativas que la sociedad o incluso nuestra familia puede tener de nosotros. ¿Cuántas veces creemos o cuántas veces crecemos con ideas equivocadas sobre la vida, ideas que tienen que ver con la moral, con la religión, con las tradiciones familiares y muchas veces estas ideas equivocadas nos van creando un yugo, nos van creando un ancla que no nos permite levantar o que no nos permite desarrollar ampliamente nuestro potencial. Y muchas veces pues estas ideas son lo que se conocen como valores subjetivos. Un valor subjetivo no es un valor que puede trascender a lo largo del tiempo, pero que es un valor equivocado. Eh, Les pongo un ejemplo rápido. Un valor subjetivo y un valor que no necesariamente es algo que todo mundo debe de aceptar ciegamente, pudiera ser, por ejemplo,
el de llegar virgen al matrimonio, ¿no? En la sociedad mexicana de los años 50 del siglo pasado, pues este era un valor altamente codiciado, altamente valorado. ¿Por qué? Porque una muchacha, una mujer que no llegara virgen al matrimonio, llegaba desvalidada al mismo. Había puesto en duda su honorabilidad, había mancillado el nombre de su familia. Y pues si somos objetivos, pues esto es una soberana estupidez. Hay gente que todavía le otorga este valor por cuestiones religiosas, por cuestiones morales, por tradición familiar, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa que cuando no cumples con esta expectativa? Cuando fallas a la hora de darle seguimiento a este valor familiar, a esta idea, pues te vas a generar una frustración y te vas a generar un hueco en tu autoestima. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros hacer para evitar estos enemigos de la autoestima? Pues ser muy conscientes de las situaciones que nos planteamos a nivel personal. Necesitamos tener capacidad de autoanálisis sobre que lo que estamos haciendo esté bien hecho y estemos nosotros conformes con la forma en la que lo estamos haciendo. Recuerden que para que nuestra autoestima sea sólida, nosotros mismos debemos marcar nuestro propio ritmo. Nosotros mismos debemos de imponer nuestras reglas. Y ojo, si nosotros mismos imponemos nuestras reglas, no hay una regla escrita, valga la redundancia, que nos indique que no podemos cambiar las reglas en determinado momento. Necesitamos ser flexibles con nosotros mismos. Necesitamos ser menos rígidos con nosotros mismos. ¿De acuerdo? Por otro lado, también debemos de aprender a vivir con la crítica social y con los errores. Sobre todo con esto último, debemos de aprender que nosotros no debemos ni tenemos por qué ser perfectos. Eh, lo que les platicaba yo hace rato acerca de Michael Jordan, pues Michael Jordan aprendió de sus errores, aprendió de alguien que le criticó y le dijo que no servía para jugar al baloncesto. Tomó esta experiencia y construyó una experiencia positiva. Entonces, ¿qué es lo que debemos de nosotros sacar como enseñanza de todo esto? Que se vale equivocarse. Como les decía hace rato, yo pongo mis propias reglas y en estas reglas pues se vale de vez en cuando romperlas o también se vale de vez en cuando cometer errores. Las personas que construyen a partir de sus equivocaciones son aquellas que van a tener una mejor autoestima porque ya generaron una experiencia previa, es decir, no van a cometer los mismos errores más de una vez. Por eso es importante que aprendamos a no ser tan rígidos con nosotros mismos. Sí podemos ser disciplinados, sí podemos ser exigentes con nosotros mismos, pero no debemos de serlo de tal forma que no nos permitamos ciertas libertades, ciertos privilegios, y muchas veces estas libertades y estos privilegios incluyen el equivocarse. ¿Por qué? Porque las personas que no se dan estas libertades, entonces son hipercontroladoras o hiperperfeccionistas. Y esto tarde o temprano les va a generar situaciones de incomodidad, situaciones de poca tolerancia a la frustración. Y si nosotros somos poco tolerantes a la frustración, como se los platiqué en otro video, pues vamos a ser personas desesperadas, personas enojonas, personas amargadas y por lo tanto no vamos a ser personas felices. Entonces, ojo, hay que aprender a vivir con el error y con la crítica social. Es decir, si una persona me señala en redes sociales o me señala en mi vida cotidiana, pues ok, presta atención, si puedes sacar algo positivo de la crítica, adelante. Pero si es algo que tú consideras que no aporta nada a tu vida, pues tampoco te enganches, tampoco le des valor al juicio de otra persona. Por otro lado, debemos de evitar caer en ciertas conductas que no solo nos pueden afectar en la construcción de una autoestima sana, sino que también van a tener una afectación en la forma en la que nos relacionamos con otras personas. Caso concreto, tenemos el hiperperfeccionismo, algo que ya les platicaba yo en la diapositiva anterior,
y que es una característica que tienen algunas personas por evitar equivocarse, el ser extremadamente meticulosas. A primera vista esto pudiera parecer como una situación positiva, pero la realidad es que cuando se lleva al extremo, las personas hiperperfeccionistas se convierten en personas muy ansiosas, muy estresadas, muy irritables. ¿Por qué? Porque están tan concentradas en no equivocarse, porque la equivocación les va a generar entonces un hueco en la autoestima positiva, están tan concentradas en estos que terminan por afectar a sus seres queridos, sus relaciones de pareja, sus relaciones de familia, sus relaciones sociales. Es decir, en cuanto tú caes en una conducta como esta, puedes correr el riesgo no solo de tener tu autoestima dañada, sino que también vas a correr el riesgo de afectar tus relaciones interpersonales. Caso muy similar es el del hipercontrol. Esto es cuando las personas necesitan controlar todo, necesitan que todo pase por su supervisión. Esto es muy similar al hiperperfeccionismo, pero cuando caemos en la conducta del hipercontrol, lo hacemos extensivo a las personas con las cuales nos rodeamos. Es decir, necesitamos que todo pase bajo nuestra supervisión, que no se nos vaya ningún detalle, que nadie haga algo sin que primero me lo consulte. Y cuando esto no sucede así, pues tarde o temprano también nos golpea la autoestima, porque pensamos que las personas que nos rodean no nos respetan, no nos valoran o no nos toman en consideración. Esto es algo también, es una conducta que debemos de evitar. Y por último, algo que es a lo mejor opuesto al hipercontrol y al hiperperfeccionismo, es la evitación, que es digamos que lo opuesto. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a la inactividad, a la inacción. Es decir, yo tengo una situación, yo tengo un problema, y en vez de enfrentarlo, en vez de intentar controlarlo, como pudiera ser en las características anteriores, hago todo lo contrario, es decir, soy omiso, dejo que las cosas se resuelvan solas. No necesariamente todos los problemas que vamos a enfrentar en la vida se pueden o se deben de resolver solos. En ocasiones necesitamos tomar algún tipo de acción. Las personas que caen en esta conducta de la evitación, pues simplemente nunca van a poder tomar una decisión por sí mismas, nunca van a poder actuar cuando tengan que actuar y por lo tanto van a tener una autoestima pues muy limitada, porque finalmente se van a sentir incapaces por todo. Por otro lado, una conducta que cada día es más común es esta dependencia, esta necesidad que tenemos de aprobación de terceras personas. Esto probablemente es algo que venimos arrastrando desde nuestros días de infancia, cuando no era poco común que nos dijeran que era impropio hacernos a nosotros mismos cumplidos, que era impropio hablar bien de nosotros mismos, que para que esto fuera socialmente aceptable, pues se requería que el halago o que el reconocimiento fuera realizado por una tercera persona. Hay un dicho que dice que el halago en boca propia es vituperio. La realidad, pues que esto se constituye como un error y que tarde o temprano esto nos va a afectar en nuestra propia autoestima, porque dependemos de la valoración o la aprobación de terceros para tener nosotros sentirnos cómodos con un logro propio. Ahora bien, en la actualidad, pues esto se vuelve más evidente con el uso de las redes sociales. Todos nosotros tenemos redes sociales y tarde o temprano todos nosotros hemos caído en esta dinámica de buscar la aprobación de terceras personas con el uso de nuestras redes sociales. Es decir, no es poco común que cuando nosotros subimos la foto de algún lugar que visitamos o algún platillo que nos comemos, pues estemos buscando la aprobación de todas estas personas que constituyen nuestras redes sociales. Y esto de alguna u otra forma no está mal. El problema es que cuando lo hacemos para generar una dependencia o para intentar elevar nuestra propia autoestima. No, yo por ejemplo de repente veo que en las redes sociales pues hay personas que suben fotos y suben la foto pues simplemente pues para recibir
un impulso en esta autoestima. Ay, amiga, te ves muy guapa en esta foto, o te ves muy bien, te sentó bien el cambio de corte de pelo, etcétera, etcétera. Y esto no pudiera pasar desapercibido, pero la realidad es que muchas personas pues lo hacen porque no tienen su autoestima bien valorada o bien ejecutada. Rápidamente yo les hago este ejercicio, les pido que hagan esta reflexión de que cuántas de las personas que ustedes tienen siguiéndolos a ustedes en redes sociales realmente son sus amigos. Yo dudo mucho que aquellas personas que en Facebook tienen 2.500 amigos realmente tengan una relación estrecha con esas 2.500 personas. La realidad es que probablemente estás acepte y acepte amigos en tus redes sociales porque de alguna u otra forma necesitas aprobación o necesitas sentirte popular o necesitas que alguien valide toda esta actividad que estás subiendo constantemente a tus redes sociales. Todos lo hemos hecho. De repente, pues si subes una foto pues para presumir un poquito algún logro, alguna ciudad que visitaste, algún platillo que te comiste. Pero la realidad es que esto se vuelve nocivo cuando dependemos en exceso de la aprobación de las personas. Para resumir este punto, pues la primera aprobación que nosotros necesitamos es la autónoma, la propia, la de nosotros mismos. Si nosotros no aprobamos lo que estamos haciendo, si nosotros mismos no nos queremos, entonces sí nos vamos a volver dependientes de la aprobación de terceros. Entonces, antes de subir material a Facebook y demás, pues que nos valga, ¿no? Que nos valga si a una persona no le gustó, porque muchas veces también la interacción en redes sociales opera a la inversa, ¿no? A lo mejor tú subiste la foto para que alguien te diga, ay amiga, qué guapa te ves, y por ahí alguien sale y te dice, no, no manches, sí estás, pero te hubieras bañado, te hubieras maquillado, etcétera. Y entonces el efecto es el contrario, ¿no? Entonces golpearon tu ego, golpearon tu autoestima. ¿Por qué? Porque en primera instancia estás dependiendo del comentario, ya sea positivo o negativo. Para resumir entonces, pues hay que ser egoístas, hay que ser ególatras, hay que creernos nosotros mismos, porque si nosotros mismos no nos creemos lo que somos o lo que buscamos ser, pues entonces estamos en manos de terceros que no necesariamente van a aprobar lo que nosotros estamos buscando que aprueben. Entonces, ahí está el ejemplo y les pido que pues que lo reflexionen y que lo hagan propio. Y bueno, pues ya con estos consejos me despido. Espero que esta clase haya sido de su interés. En la plataforma, si todavía tienen ustedes alguna situación que quieran comentar acerca de su propia autoestima, pues les voy a pedir que me dejen el comentario. Si ustedes están viendo este video en YouTube y no forman parte de esta comunidad académica de las clases que un servidor da, pues les voy a pedir que por favor se suscriban si les interesa este tipo de material para que pues todos tengamos la misma información. Les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana.